Hola, ¿cómo están todos? Continuamos con cálculo del tamaño de muestra. Mi nombre es Leonardo Alvidres Flores. Comencemos. Vamos a ver el tercer escenario, el cálculo de tamaño de muestra para comparar dos proporciones, en este caso de dos grupos independientes. Nos referimos a dos grupos independientes, a dos poblaciones separadas que no afecta una a la otra de ninguna manera. Tenemos esta pregunta como ejemplo. ¿Existe asociación entre la obesidad y la mortalidad por COVID-19 en pacientes hospitalizados? Nuestra hipótesis sería, existe asociación entre el tener obesidad y la mortalidad por COVID-19. Compararemos la incidencia de mortalidad en el grupo de obesos en relación al grupo de no obesos. Aquí, en el ejemplo, vamos a entrar a EPIDAT, módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de proporciones y grupos independientes. Lo que esperamos encontrar en base a estudios previos es una mortalidad en no obesos de 30%, en obesos de 45%, es decir, una diferencia del 15%, y con una razón entre obesos y no obesos de 1. Es decir, que esperas que en tu población el 50% sean obesos y el 50% no obesos. De esta manera, colocamos en el EPIDAT 30% en la población 1, queremos hallar la diferencia esperada de 15%, colocamos el 45%, razón entre tamaños muestrales 1, el nivel de confianza 95%, la potencia estándar de 80%. Le damos en calcular, tenemos el tamaño de muestra que nos sale de 326 sujetos. Vamos a hallar el tamaño de muestra suponiendo una diferencia menor. Entre obesos y no obesos, una diferencia de solo 6%. Ingresamos al EPIDAT y nos sale un tamaño de muestra mínimo de 1926 sujetos. Ahora hallaremos suponiendo que la razón entre los tamaños de muestra son diferentes. Tenemos la misma proporción, la misma diferencia de 6%, sin embargo, ahora la razón entre no obesos y obesos es de 0,5, es decir, que hay un no obeso por cada dos obesos. Ingresamos estos datos en nuestro EPIDAT y nos sale que el tamaño de muestra ahora es de 2153 como mínimo. Seguimos con el cuarto escenario, el cálculo del tamaño de muestra para comparar dos medias de muestras independientes. Tenemos la pregunta de ejemplo, ¿existe diferencia en el tiempo de embarazo en semanas entre gestantes que tuvieron COVID-19 frente a las que no tuvieron COVID-19? Nuestra hipótesis es que existe diferencia entre las gestantes con COVID-19 y las que no tuvieron COVID-19. La diferencia esperada es de una semana. Dato, la desviación estándar en ambos grupos se encontró que es 1.5 semanas. Ingresamos al EPIDAT, módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de medias y grupos independientes. Vamos a tener esta ventana para ingresar nuestros datos. ¿Qué es lo que esperamos encontrar en base a estudios previos? Que una diferencia clínicamente significativa en el tiempo de gestación es de al menos una semana. Se encuentra que la desviación estándar en ambos grupos, con y sin COVID, es de 1.5 semanas. Tenemos los mismos datos en una tablita, ingresamos nuestros datos en EPIDAT, la diferencia de medias esperadas por estudios previos o por decisión del investigador, que sea de una semana para hallar esa diferencia estadísticamente significativa, y la desviación estándar común que hemos encontrado de 1.5 semanas. La razón entre tamaños de muestras 1 a 1, nivel de confianza el 95% y la potencia estándar de 80%. Calculamos y obtenemos un tamaño de muestra de 74, 37 en cada uno de los grupos. Ahora, ¿cómo redacto el tamaño de muestra en mi protocolo? Vamos a dar estos ejemplos en los cuales tú podrías utilizarlos a manera de plantilla según el tipo de estudio que estés proponiendo. Cuando busques hallar un tamaño de muestra para una proporción o media, vamos a poner, se calculó un tamaño de muestra mínimo de el número que te salga para hallar una proporción o media
del desenlace con una precisión de Y a un nivel de confianza del 95% usando una proporción esperada, desviación estándar de, según lo que hemos hallado en la literatura, X, según estudios similares realizados en Perú o en la población que lo haya realizado con su referencia. Ahora, si queremos hallar el tamaño de muestra para comparar dos proporciones o dos medias de dos muestras independientes, se calculó un tamaño de muestra para hallar una diferencia en el desenlace, sea cáncer, etc., entre los grupos expuestos y no expuestos a la exposición, hábito tabáquico, como ejemplo, tomando en cuenta una proporción o media, según corresponde el estudio, basal de X y una diferencia esperada de proporciones de Y o desviación estándar común de las medias de Y una razón de grupos no expuesto de Z, según lo encontrado en un estudio previo con un nivel de significancia al 95% y un poder estadístico de 80%. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos.